Las relaciones raciales. El islamismo hace hincapié en la igualdad racial y ha logrado un notable grado de coexistencia interracial. La prueba final en esta cuestión es la disposición a celebrar matrimonios interraciales, y los musulmanes creen que Abraham fue el modelo de esta disposición al contraer matrimonio con Agar, una mujer negra a quien consideran más como su segunda mujer que como su concubina. Bajo la dirección de Elijah Muhammad, el movimiento de los musulmanes negros de los Estados Unidos, que tuvo varios nombres, era militante en contra de los blancos. Pero en 1964, cuando Malcolm X hizo un peregrinaje a la Meca, descubrió que el racismo no tenía precedente en el islamismo y que no podía adoptarlo. A los musulmanes les agrada recordar que el primer al-Musin, Bilal, era un etíope que rezaba con regularidad pidiendo la conversión de los Quraysh blancos, que perseguían a los primeros creyentes, muchos de los cuales eran negros. El avance continuado del islamismo en África no está desvinculado del principio que sobre este tema mantiene esta religión: el uso de la fuerza. Los musulmanes dicen que el estereotipo que los occidentales han hecho de ellos es un hombre que marcha blandiendo su espada desenvainada, seguido de un séquito de esposas, lo cual no es de sorprender, ya desde que el comienzo, según informa un historiador, los cristianos han creído que los dos aspectos más importantes de la vida de Mahoma son su licencia sexual y el uso de la fuerza para implantar la religión. Los musulmanes creen en estos aspectos. Tanto Mahoma como el Corán han sido difamados. Habiendo visto ya el aspecto sexual, trataremos ahora el de la utilización de la fuerza. Admitid, dicen los musulmanes, que el Corán no aconseja poner la otra mejilla ni practicar el pacifismo. Enseña a perdonar y a devolver el mal con el bien cuando las circunstancias lo permiten. Cuando están airados, perdonan. 42, 2.37. Pero ello no implica no resistirse al mal. El Corán, lejos de exigir que el musulmán se deje pisotear por los crueles, permite aplicar a los delincuentes castigos tan grandes como el daño que han ocasionado. 22, 2.39 al 40. La justicia así lo requiere, creen los musulmanes, pues si se elimina la reciprocidad, como lo exige el principio del juego limpio, la moralidad desciende a un plano de idealismo impracticable o de simple sentimentalismo. Si se extiende este principio de justicia a la vida colectiva, se tiene de inmediato el jihad, el concepto musulmán de la guerra santa en la cual los mártires que mueren se aseguran el cielo. Todo esto forma parte integrante del islamismo, afirman los musulmanes, pero aún así puede y queda muy lejos de demostrar que el islamismo se extendió y se mantuvo primordialmente por el uso de la fuerza. Mahoma, como destacado general que fue, dejó muchas directrices sobre la conducta decente que debe observarse en la guerra. Deben respetarse los acuerdos y evitarse la traición. No debe mutilarse a los heridos ni desfigurarse a los muertos. Debe dispensarse a las mujeres, los niños y los ancianos, así como también a los huertos, las cosechas y los objetos sagrados. Pero no son estos los aspectos importantes del tema, sino la definición de la guerra justa. Combatid por Dios contra quienes combaten contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se exceden. 2.190. La hostilidad agresiva y constante de los idólatras obligó a Mahoma a tomar las armas en defensa propia para no desaparecer de la faz de la tierra junto con su comunidad y con su fe. El hecho de que otros maestros hubieran sucumbido por la fuerza y se hubieran convertido en mártires
No era para Mahoma razón suficiente como para que él hiciera lo mismo. Mantuvo hasta el final el arma que inicialmente tomó en defensa propia. Los musulmanes reconocen este hecho, pero insisten en que, si bien a veces el islamismo se ha extendido por el uso de las armas, en general lo ha hecho mediante la persuasión y el ejemplo. Los versos cruciales del Corán en lo relativo a la conversión son: no cabe coacción en la religión. 2:257. A cada uno os hemos dado una norma y una vía. Dios, si hubiera querido, habría hecho de vosotros toda la humanidad, una sola comunidad de una religión, pero quería probaros en lo que os dio. Rivalizad en buenas obras. Todos volveréis a Dios. Ya os informará Él de aquello en que discrepabais. 5:2.48. Los musulmanes señalan que Mahoma incorporó a los estatutos que estableció para Medina el principio de la tolerancia religiosa que estos versos anuncian. En estos estatutos, que los musulmanes consideran como el primer documento sobre la libertad de conciencia en la historia del mundo y el modelo autorizado para todos los estados musulmanes siguientes, se decreta que los judíos que se adhieran a nuestra mancomunidad, iguales de derechos se concedieron posteriormente a los cristianos, la otra religión no musulmana del momento. Serán protegidos de todo insulto y vejación. Tendrán los mismos derechos que nuestra gente a recibir asistencia y favores judíos y todos los demás residentes en Yatrib. Practicarán su religión con tanta libertad como los musulmanes. Inclusive a las naciones conquistadas se les concedía la libertad de culto siempre que pagaran el impuesto especial destinado a los pobres, del cual estaban exentos. Toda otra condición que interfiriera con esta libertad de conciencia se consideraba una franca contravención de la ley islámica. Si hiciera falta una indicación más clara que esta, en cuanto se refiere a la postura del islamismo en materia de tolerancia religiosa, tendríamos que recurrir a las propias palabras de Mahoma. La creencia solo procede de Dios. ¿Obligaríais entonces vosotros a un hombre a creer? En una ocasión en que lo visitó un delegado de los cristianos, Mahoma le invitó a celebrar el servicio religioso en su mezquita diciendo: es un lugar consagrado a Dios. Esto es todo cuanto podemos decir respecto a la teoría en sí del ejemplo personal de Mahoma, en cuanto se refiere a la forma en que los musulmanes han cumplido este principio de tolerancia. Es una cuestión demasiado compleja como para admitir una respuesta simple, objetiva y definitiva. En su aspecto positivo, los musulmanes señalan los largos siglos durante los cuales los cristianos, los judíos y los hinduistas vivieron en paz y en libertad bajo el dominio musulmán, tanto en la India como en España y en Oriente Próximo. Aun en los casos en que estaban regidos por los peores gobernantes, los cristianos y los judíos ocuparon cargos de influencia y en general gozaron de libertad religiosa. A modo de énfasis, tomemos el ejemplo de España y Anatolia, que cambiaron de manos prácticamente al mismo tiempo, porque cuando los cristianos echaban a los moros de España, los musulmanes conquistaban lo que hoy es Turquía. En España todos los maros fueron expulsados, pasados por las armas u obligados a convertirse, mientras que la sede de la Iglesia Ortodoxa Oriental existe aún hoy en Estambul. En realidad, si lo que queremos es comparar, digamos que los musulmanes consideran que la historia del cristianismo es la más oscura de las dos religiones porque se preguntan: ¿quién predicó las cruzadas en nombre del príncipe de la paz? ¿Quién instituyó la Inquisición, inventó el potro y la hoguera como instrumentos de religión y sumió a Europa en devastadoras guerras santas? Los historiadores objetivos, con ánimo de minimizar el asunto, opinan de forma unánime que la historia del islamismo en el uso de la fuerza no es más oscura que la del cristianismo. Dejando a un lado las comparaciones, los musulmanes admiten que su propia historia en cuanto al uso de la fuerza no es ejemplar.
Todas las religiones en algún momento han sido utilizadas por algunos de sus declarados adeptos para enmascarar la agresión, y el islamismo no es una excepción. En repetidas ocasiones ha proporcionado a caciques, califas y ahora a jefes de Estado pretextos para satisfacer ambiciones propias. Lo que los musulmanes niegan puede resumirse en 3 puntos. En primer lugar, niegan que la historia de intolerancia y agresión del islamismo sea peor que las del resto de religiones principales. El budismo puede ser aquí una excepción. En segundo término, niegan que las interpretaciones occidentales del uso de la fuerza en el islamismo sean justas. El jihad, dicen, ilustra el caso. En los occidentales produce imágenes de vociferantes fanáticos conducidos a la guerra a cambio de la promesa de que serán transportados al cielo en cuanto mueran, cuando de hecho literalmente yihad significa esfuerzo, pero dado que la guerra requiere un esfuerzo excepcional por extensión, la palabra se asocia con la guerra. B. La definición de la guerra santa es en el islamismo virtualmente idéntica a la de la guerra justa del cristianismo, donde también suele llamarse guerra santa. C. También el cristianismo considera mártires a quienes mueren en esas guerras, les promete la salvación. D. En un hadith, dicho canónico, Mahoma sitúa la guerra contra el mal dentro de uno mismo por encima de las batallas contra los enemigos externos. Tras un encuentro con los mecanos, Mahoma observó: hemos regresado del yihad menor para enfrentarnos al yihad mayor, es decir, para batallar con el alma que llevamos dentro. En tercera instancia, los musulmanes niegan que las manchas de la historia deban atribuirse a su religión, puesto que el ideal que la preside está contenido en su saludo habitual: As-salamu alaikum, o la paz sea con vosotros.